Bueno, pues sí, muchas gracias y muy buenas noches. Alan Salam y vos oratos. Deseo expresar la emoción que siento estar hoy en Tánger, la ciudad donde se hallan la mayor parte de mis raíces, y porque la presentación de mi libro se realice en ese Instituto de Cervantes, heredero en gran parte de la Biblioteca Española, que fue uno de los pilares culturales básicos del Tánger Internacional. Muchísimas gracias, directora Efraín, por su invitación. Me honra mucho que este acto esté presidido por el cónsul de España, José de Carvajal, que familiarmente está muy unido a Tánger, y que esté presente el gran amigo y compañero José Manuel Reyero de nuestra embajada en Rabat, y sobre todo que estén ustedes presentes aquí, que sois todos muchos amigos que conozco desde hace muchísimo tiempo, muchas décadas, y otros tangerinos o residentes en la ciudad que se interesan por la memoria de nuestro Tánger internacional. A todos les agradezco mucho su presencia. Especialmente aviva esta emoción el recuerdo de mis padres y hermanos que vivieron en esta ciudad la mayor parte de su vida. Lo enlazo con la presencia hoy aquí de mi hijo Leopoldo, que pienso que siente y entiende la llamada del Tánger que hoy recordamos. Me está haciendo un... Es que estoy grabando. Me enorgullece mucho que participen en esta presentación tres tangerinos ilustres: Cecilia Fernández Llor, que entre otros muchos méritos dirigió brillantemente este instituto en la década de los 90, Raquel Muyal, paradigmática tanjawi, que durante cerca de 3 décadas ha mantenido viva la mítica Librería de Colón, y Lofty Acalay, que creo que es uno de los mejores escritores que ha dado Tánger en todo el tiempo. Los tres sintetizan, como ha dicho antes Cecilia, a la perfección el Tánger de las tres grandes culturas: musulmana, judía y cristiana. Muchas gracias a los tres por vuestras palabras de amistad y de aprecio hacia mi libro y mi persona. Resumiré brevemente las ideas básicas que articulan esta historia de Tánger, que es un libro más de los muchos, algunos de ellos espléndidos, que se han escrito sobre la ciudad internacional. He intentado modestamente hacer memoria y presentar una visión global de lo que era Tánger, no solo desde el punto de vista histórico y político, sino también religioso, social, económico, jurídico, etc. Y también señalar cómo era y cómo vivían los tangerinos en este mundo privilegiado. Me he esforzado en argumentar que el Tánger internacional no fue una creación occidental, como aseguran algunos autores, sino que partió de su base principal, musulmana y judía, y gracias a las aportaciones occidentales y por supuesto marroquíes, llegó a ser una ciudad híbrida construida con el esfuerzo de todos sus habitantes. En ella se produjo, como todos sabemos, la síntesis casi perfecta de Oriente y de Occidente. He intentado desmitificar la idea que muchos tienen de Tánger como ciudad tortuosa, triste e indecente, cuya actividad se centraba básicamente en el contrabando, el libertinaje, las drogas y el espionaje. Es cierto que tales actividades estuvieron presentes en la ciudad. Sin embargo, Tánger, con sus sombras, que sí las tenía, era principalmente una ciudad libre, honrada, responsable, trabajadora, alegre, tolerante y bastante culta, donde convivían en libertad, equilibrio y en considerable armonía miembros de las más variadas etnias, religiones, procedencias y nacionalidades. Mi deseo ha sido el de trascender el mito de Tánger y centrarme en la realidad de la ciudad única e irrepetible en la que concurrieron durante varios años distintas circunstancias excepcionales que intento exponer en mi libro. Sobre alguna de ellas seguramente hablaremos en el coloquio. Citaré algunas muy brevemente. Destaca el hecho de que Tánger ostentó la capitalidad diplomática de Marruecos desde finales del siglo XVIII hasta la segunda década del XX, lo que obligó a recibir en la ciudad a los cónsules de una decena de países que se rodearon de un considerable número de conciudadanos que, junto con los marroquíes, musulmanes y judíos, imprimieron a la ciudad una personalidad multiétnica, plurinacional y multilingüe y, en definitiva, internacional y cosmopolita. Tánger fue, además, durante su historia contemporánea, ciudad refugio donde pudieron en distintas épocas y circunstancias un gran número de exiliados y de migrantes que buscaban en Tánger la seguridad
la libertad, las oportunidades de trabajo o la paz que no tenían en sus países de origen. Otro hecho trascendental es que, a mi entender, Tánger funcionó institucionalmente en la práctica y con ciertos matices como una ciudad-estado sometida a la soberanía del sultán. Además, Tánger, en contra de lo que ocurrió en los protectorados español o francés, no estuvo sometida, a mi juicio, a un régimen colonial. La clase dominante que dirigía política y económicamente la ciudad estaba compuesta no solo por extranjeros, sino también principalmente por marroquíes, ya fueran musulmanes o judíos. Otro tanto ocurría en las otras clases sociales como la burguesía, la clase media y el proletariado. Por otra parte, sabemos también que gracias a la competencia que se estableció entre los principales países presentes en Tánger, se crearon magníficos centros de enseñanza que rivalizaron entre sí. Existía además una amplísima oferta cultural a través de numerosas bibliotecas, librerías, cines, teatros y otros centros culturales. Todo ello ocurría en una ciudad cuyas fases sociales y morales, y musulmanas, judías y cristianas, eran muy conservadoras, pero que aplicaban leyes liberales, dijo el exhibido, que permitieron que cada cual a nivel personal hiciera lo que le viniera en gana con tal de que no le molestara al vecino. El excepcional liberalismo y permisividad que reinaba en Tánger atrajeron a la ciudad desde el principio del estatuto a una serie de escritores, artistas e intelectuales, muchos de ellos internacionalmente famosos y algunos de ellos geniales. Muchos de ellos, a través de sus escritos o de sus actividades, crearon una visión de Tánger promiscua y libertina muy distinta a la que era en realidad, colaborando a la creación del mito que aún hoy perdura. Por otra parte, las muy liberales leyes económicas y fiscales tangerinas crearon un mercado de puertas abiertas y un paraíso fiscal donde los capitales afluyeron, creando un emporio de riqueza al que acudió el oro y las inversiones de todo tipo financieras e inmobiliarias. Era el reino absoluto del laissez-faire y laissez-passer. Pero lo que fue más importante es ver qué esplendor favoreció la llegada de una plétora de profesionales de primera fila, como ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, financieros, etc., y multitud de técnicos administrativos y auxiliares que encontraron en Tánger las oportunidades que no tenían en sus respectivos países. En Tánger se impuso la tolerancia entendida en su significado más noble, como respeto y consideración hacia las opiniones, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Entiendo que tal tolerancia, que en Tánger fue muy amplia, fue fruto en parte de las leyes que garantizaban la más absoluta libertad religiosa y la neutralidad y libertad política, y del equilibrio por el que funcionaban las diferentes instituciones internacionales de la ciudad. Posiblemente fuera también consecuencia del contrapeso que se estableció entre las distintas nacionalidades y religiones que convivían en la ciudad, ya que ninguna de ellas dominaba totalmente a las demás. En definitiva, creo que las claves para entender lo que fue el internacional son la libertad, el equilibrio y la tolerancia. El recuerdo de Tánger internacional está de moda. Es muy posible que esto ocurra porque mucha gente piense que es el modelo que hace falta imitar o seguir para que puedan vivir en paz muchos pueblos de distintas culturas que en nuestro mundo hoy están enfrentados violentamente, pero que en Tánger convivían cordialmente y en equilibrio. Por mi parte, quiero creer que el espíritu de Tánger internacional sigue vivo hoy en nuestra ciudad. Pienso que el Tangiabi actual sigue siendo como lo éramos nosotros, cosmopolitas, trabajadores, imaginativos, hábiles comerciantes y personas libres, tolerantes y muy abiertas hacia el exterior. Así, creo que los jóvenes tangerinos del Tánger actual son espejos de nosotros mismos hace 50 años. Confío en que, manteniendo siempre su vista hacia el futuro, vuelvan a veces, como nosotros lo hacemos, la vista atrás para recoger y mantener lo mejor del espíritu de nuestro Tánger internacional. Mi libro intenta informar sobre tales ideas y circunstancias, así como sobre la historia de nuestra ciudad y sobre los tangerinos. Pienso también que sobre parte de ello versará el coloquio. Por mi parte, termino reiterando mi agradecimiento al Instituto Cervantes por su invitación y a todos ustedes por su presencia y atención. Muchísimas gracias.